Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica Heredia y mi compañera Cindy López. El día de hoy queremos compartir con ustedes esta reflexión basada en el documental La Educación Prohibida, el cual cuestiona el sistema escolar tradicional y nos hace una invitación a imaginar nuevas formas de educar. Entonces, ¿por qué hablar de educación? ¿Por qué hablar de la educación prohibida? Sabemos que la educación es una de las herramientas más poderosas para transformar la sociedad. Sin embargo, pocas veces nos cuestionamos cómo funciona realmente la escuela. ¿Será que educar solamente es enseñar contenidos? Y aprender entonces es solamente que el estudiante se siente en silencio a escuchar. Este documental nos cuestiona o nos propone precisamente a repensar esto, el cómo, eh, el cómo se está entendiendo, cómo se concibe el aprendizaje, qué estamos entendiendo por pedagogía, quiénes son los que participan realmente en el proceso educativo y cómo las nuevas tecnologías han transformado la manera de aprender. Más que una crítica es, yo creo que este documental, creemos nosotras que este documental es una invitación, ¿cierto? Para que entendamos que el contexto, la sociedad, todo está cambiando y si la escuela no cambia, igual los contenidos fuera de ella, los aprendizajes fuera de ella, sí están cambiando. Entonces tenemos que repensarlo. Y con base en el documental y en autores como Búrbules, Flores y García, queremos compartir algunas ideas que nacen a partir de este interrogante. ¿Qué tipo de educación queremos construir? Bueno, iniciamos con este primer concepto que es el aprendizaje ubicuo. Este concepto, este término se refiere a la posibilidad de aprender en cualquier momento, en cualquier lugar. No solamente, como lo plantean Flores y García, no estamos limitados a un horario, ni a una escuela, ni a un aula. Ahora podemos aprender viendo un video, conversando en un foro, viendo un documental, leyendo una publicación, utilizando alguna aplicación, tal como lo estamos haciendo nosotras en este momento, aprendiendo a través de esta herramienta tecnológica. Y también Búrbules nos expone que el aprendizaje se mezcla con la vida misma. Las decisiones Hay aprendizaje en las decisiones que tomamos a diario, en lo que sentimos y en las necesidades que tenemos en nuestra vida diaria. El aprendizaje ubicuo representa un desafío y a su vez una oportunidad para que reconozcamos que el estudiante aprende dentro y fuera del aula. Y esa pues es la educación del presente. Tenemos que entonces fusionar esto en nuestras aulas. Y la frase o la oración que nosotras tomamos del documental que se relaciona con este concepto es, el aprendizaje es un proceso natural que ocurre todo el tiempo. No es algo que sucede solo en la escuela. Bueno, por este mismo lado tenemos la pregunta de qué es realmente aprender. Entonces queremos entender el concepto de aprendizaje, no desde una visión tradicional que se basa en la memorización y en la repetición, sino en un proceso más amplio que ya veremos a continuación. Entonces, el documental de la educación prohibida nos muestra que aprender es un proceso natural, que ocurre todo el tiempo, no es solamente cuando estamos en la escuela, aprendemos cuando conversamos y aprendemos más significativamente a partir de los intereses propios del estudiante. Según Flores y Ortiz, el aprendizaje contemporáneo se caracteriza por ser colaborativo, móvil y flexible. Y por su parte, Búrbules también señala que el aprendizaje está completamente integrado con la vida cotidiana. Entonces es imposible no pensar cómo lo que estamos hablando en el aula se va a relacionar o se va sí, a aplicar en la vida diaria de los estudiantes.
no es una acción pasiva, sino que se construye en interacción con los demás y con el entorno. Y aprender, bueno, ya sabemos que no se trata de solo repetir, no se trata de que el profesor hable y impone y el estudiante escuche y memoriza, sino que es comprender, es cuestionar, es transformar eso que sabemos para darle un propósito. ¿Para qué me sirve esto? ¿Cuándo voy a usar esto? ¿Cómo lo voy a usar? Y la frase que relacionamos del documental con este concepto es, el aprendizaje no es algo que se impone, es algo que se construye desde dentro hacia afuera, es decir, a partir de las experiencias del interior pues, del estudiante, de lo que quiere, de sus necesidades. Bueno, ya en lo que tiene que ver con el concepto de pedagogía entendido desde el aprendizaje ubicuo, podemos decir que la pedagogía, pues la tradicional, la de siempre, siempre ha estado centrada en la obediencia, en transmitir simplemente contenidos temáticos y en la autoridad del docente, es decir, en una educación o en una pedagogía más vertical. Entonces, en ese sentido, el aprendizaje o la educación, el aprendizaje ubicuo necesita de una pedagogía crítica, emocional y transformadora, por lo que se puede entender el proceso de educar que sin imposiciones, más bien es de acompañamiento con respeto y afecto. El docente se entiende como una guía, más no como una figura autoritaria. Como lo mencionaba hace un instante, aquí el proceso debe ser no vertical, de superioridad del docente frente al estudiante, sino más bien de horizontalidad, donde se establece un vínculo mucho más humano, donde hay empatía y escucha. Y en esta misma línea, la enseñanza también se comprende como un acto ético y político, en el cual la democracia y el consenso es fundamental, lo que permite que se pueda promover en este sentido la libertad y la diversidad. El rol del maestro no es llenar cabezas de contenidos y como si el estudiante fuera simplemente un recipiente y el docente es el que lo llena de los contenidos, sino que, como lo mencioné también, el docente acompaña al estudiante en los procesos. Y bueno, como siempre, en el proceso educativo intervienen varios actores que son los que permiten que pueda ser un proceso mucho más significativo. En este caso, y como base fundamental del proceso, la familia que cumple un rol relevante dentro del aprendizaje, puesto que la participación de las familias aporta el contexto, los valores y la educación de los niños, ya que estos replican lo que viven en sus entornos familiares, personales y particulares. Igualmente, la comunidad también, como hablamos de que el aprendizaje es ubicuo, digamos, es captar, tomar todo lo que represente un grado de importancia para el estudiante de su vivencia. Entonces, lo que se vive en su comunidad también es importantísimo dentro del proceso. Y finalmente, la tecnología como una herramienta educativa, porque estas facilitan o permiten a los estudiantes acceder a recursos educativos en cualquier momento, en cualquier lugar de manera instantánea. Y ya a manera de cierre, para concluir, podemos decir que aquí la educación es comprendida como una revolución. ¿Por qué una revolución? Porque que toda revolución implica transformar y es no quedarnos estáticos ante todos los cambios que se vienen dando en la sociedad, sino que debemos atrevernos a transformarla. Igualmente, como se viene diciendo desde el principio de esta presentación, aquí el aprendizaje es precisamente que no es obedecer, sino es sentirlo,
es crear, es cuestionar, es transformar. La escuela es un espacio que merece ser vivido, es un espacio para la vida, mas no solamente para los contenidos. Y aquí citando, la escuela no cambia. ¿Quiénes cambian? Los aprendizajes. Y esto fuera de ella son los que van a marcar la diferencia. Muchísimas gracias.